de información, de libertad de prensa y de la información que recibe el pueblo costarricense. Hacía muchos años que no veía yo un estudio pormenorizado que divida el contenido de las notas periodísticas que se publican, por ejemplo, en un medio de comunicación. Aquí el Mundo Costa Rica elige la Universidad de Costa Rica y me parece un buen ejemplo porque en general el semanario Universidad de Costa Rica ha mejorado mucho su perfil académico, su imagen ante la sociedad costarricense como medio de información. Viendo los datos, viendo los datos, entonces vamos a entender qué es lo que le comunican al ciudadano costarricense, toda vez que el semanario se ha convertido en una fuente de consulta de la comunidad costarricense en general y de los países en donde puede llegar este seminario, esta información. Entonces es muy fácil hablar de libertad de prensa, de libertad de información y de libertad de comunicación. Y lo estamos haciendo desde un semanario que refleja la opinión de la intelectualidad costarricense, de donde se forman periodistas, de donde se les enseña a crear opinión y de donde sale la mayoría de los periodistas que se gradúan en Costa Rica. El estudio que hace el periódico El Mundo refleja en mucho la visión negativa que hay en las universidades públicas, que son financiados con dineros de nosotros, de los contribuyentes, que son financiados a través del Fondo de Especial para la Educación, del FES, de la Educación Superior. Sí, exactamente ahí encuentra uno el nicho de oposición al gobierno. Y entonces la gran pregunta que uno se hace, qué curioso, si esta es una administración cuyos datos sobre popularidad son por encima del 70%, y vamos a tomar que incluso hay encuestas que ellos hacen, que se publican en el periódico, que las realiza el periódico, y que hablan de los resultados de otras encuestas, pero que el presidente don Rodrigo Chávez tiene una popularidad por encima del 70% es un hecho incuestionable. Es una realidad para Costa Rica y para el mundo, porque así también lo demuestran las encuestas de CIP Gallup. Pero cuando ustedes ven y clasifican las notas que publica el semanario referente a cada uno de los partidos políticos, justamente sucede lo inverso. La mayoría de las notas referentes a las acciones gubernamentales son de carácter negativo. Esa es la información que nos da el semanario Universidad. Pero esa podría ser, digámoslo así, una muestra de lo que es el periodismo en Costa Rica. Es un periodismo engañoso, es un periodismo en pleno conflicto con una administración que fue electa por el pueblo
que fue electa por el voto democrático y que goza de muy buena salud, puesto que el pueblo de Costa Rica sigue creyendo en la popularidad del presidente Rodrigo Chávez. De manera que un tema para meditar profundamente, esos desequilibrios que se crean en los medios de comunicación, esos desequilibrios que al que afectan fundamentalmente es al medio, porque en un año no han logrado revertir la opinión del pueblo favorable a ellos, porque en un año no han logrado mejorar el número de suscriptores que consumen los productos periodísticos de Costa Rica, lo cual nos demuestra que justamente estamos hablando de nichos de poder, de pequeños nichos de poder que están enfrentados al gobierno de la República y que desde esos nichos de poder empieza, digamos, a tergiversarse la información para desvirtuarla y convertirla en información negativa, lo cual es una plena contradicción de la libertad de prensa, porque si bien es cierto, los medios tienen el derecho de publicar lo que la línea editorial de ellos defina, pero se olvidan de quién y para quién preparan esa información. Y esa información la preparan para el ciudadano costarricense. Y lo que le dan al ciudadano costarricense entonces es una visión contraria a lo que el ciudadano siente que está viviendo, porque el ciudadano costarricense siente que este gobierno se preocupa por ellos, que este gobierno ha atacado los problemas fundamentales de Costa Rica y porque este gobierno ha hecho los esfuerzos que se dejaron de hacer en Costa Rica hace ya largas décadas. De manera que hay una enorme complicidad en eso que llamamos mundo intelectual, en esos que escriben notas para educar al ciudadano costarricense, lo cual demuestra entonces esa contradicción profunda y el desprecio que siente hoy día el ciudadano por los medios de comunicación en general. Si bien es cierto, como lo he dicho anteriormente, aquí se revisó solo el semanario Universidad, pero si revisáramos La Nación, por ejemplo, los datos darían 98% en contra del gobierno, ¿verdad? En tanto que la opinión favorable del gobierno siempre estará por encima del 70%. Entiendan, señores directores de los medios, por qué a usted nadie los lee, por qué a usted la gente no les cree, porque ustedes pasan encerrados en sus oficinas y con sus grupos de trabajo buscando la forma de boicotear la democracia costarricense, lo cual es muy grave. Y después así mandan al rector a negociar los fondos siempre en crecimiento de la educación superior. Así quieren ustedes que el pueblo siga pagando esos fondos de sus impuestos para que ustedes sigan gozando de esos privilegios que están muy en contra de lo que piensa el ciudadano costarricense. Tengan ustedes un lindo fin de semana y muy, una muy agradable semana que recién empieza.